lectura crítica en español. En inglés se llama Critical Appraisal Skill Program, español es CASPE. Y cuando entran ustedes a esta página web, van a encontrar aquí las herramientas de instrumentos para lectura crítica, glosarios según tipos de estudio, calculadoras, y todo esto son herramientas que le pueden servir para resolver sus problemas de la práctica clínica cotidiana. Voy a entrar a instrumentos para lectura crítica. Entonces, ustedes tienen aquí varios instrumentos o plantillas para ensayos clínicos, para estudios de revisión sistemática, para estudios de diagnóstico. Hay un tipo de estudios de reglas de predicción clínica. Hay también plantillas para estudios cualitativos. Ustedes estuvieron viendo, no terminamos, qué son los estudios cualitativos, para estudios casos y controles, para cohortes y plantillas para evaluación económica. Entonces, las que vamos a ver este semestre son plantillas de ensayo clínico, plantillas de revisión, de diagnóstico y casos, controles y cohortes. Las más importantes, porque son el estándar de oro de los estudios originales, son las de ensayo clínico y las de revisiones. Esas nos vamos a dar más tiempo, las otras son más simples, no vamos a darnos mucho tiempo. También hay este capítulo de glosario de términos. Aquí tienen los glosarios de términos, por ejemplo, para ensayos, glosario para búsquedas bibliográficas, para ensayos clínicos y revisiones, qué nomenclatura, qué tipo de lenguaje se utilizan para comprender estudios y saber de qué se trata, ¿no? Entonces, ¿qué es eficacia? ¿Qué es efectividad? ¿Qué es metaanálisis? ¿Y qué es sesgo? Entonces, aquí está la nomenclatura que un médico debe saber sobre ese tema, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahora me salí de gana del CASPE. Vamos a abrir el CASPE para, lo que primero que vamos a ver es el CASPE para ensayos clínicos. Entonces, ustedes van a entrar aquí y hablemos un poquito de lo general, ¿no? Ya, entonces, todas estas, hay otras herramientas para análisis crítico de literatura un poco más complejas. El CASPE es bastante más reducido, tiene 11 preguntas para entender un ensayo clínico y esas preguntas se agrupan en 3 secciones. La primera que evalúa si son válidos los resultados del ensayo, es decir, la validez científica, que se divide a su vez en validez interna y validez externa. ¿Cuáles son los resultados? Que no es sino cuál es el tamaño del efecto, el grado de eficacia, ¿sí? Y cómo esto aplicar en los pacientes. Y finalmente, la aplicabilidad de una evidencia, un ECA. ¿Pueden ayudarnos estos resultados con mis pacientes? Entonces, en este caso, son 11 preguntas para atender un ensayo clínico. Las 3 primeras, que son estas, se orienta a un ensayo, una pregunta claramente definida. Son preguntas de descarte. Si una de estas, aquí siempre va a haber estas 3 posibilidades de análisis. Sí, no sé y no. Si una sola de estas dice no sé o no, ya no vale la pena leer el artículo, a menos que no haya nada mejor que esto, puedo leerle, pero es mejor buscar un artículo de mejor calidad. Entonces, estas son las 3 preguntas de descarte. Si se orienta a una pregunta claramente definida, si fue aleatoria la asignación de los pacientes al tratamiento, si fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron al tratamiento. Estas son las 3 primeras preguntas de descarte. Y después le siguen las de preguntas de detalle, la sección B de cuáles fueron los resultados. Y en tercer lugar, cómo aplicar esto a los pacientes. Entonces ahí completan 11 preguntas, pero las 3 preguntas son las más importantes. Voy a
a poner esto en el aula virtual también. Sí, pero primero grabo en mi disco duro. Bueno, entonces ahora vamos a ver, vamos a comenzar a hablar sobre cómo se hace el análisis crítico de literatura científica. Específicamente vamos a hablar ahora de el análisis crítico de ensayos clínicos controlados aleatorizados. Bien. Bueno, la lectura crítica tiene tres pasos. La primera es la lectura comprensiva, comprender el inglés. La segunda es comprender el léxico médico, el léxico técnico de la medicina. Y el tercero es comprender estadística. El léxico de la medicina ya van a aprender en las materias que reciben en clínica y van a poder entender los términos del léxico de la medicina. Pero sí hay un problema serio con los estudiantes de medicina de la central, que hasta ahora les dejan al último para aprobar inglés, pero tienen que saber que yo voy a tomar exámenes en inglés y tienen que... Inglés se aprende, a leer inglés se aprende con unas 4 o 5 reglas y el resto se aprende simplemente leyendo mucho, leyendo y leyendo. Porque eso de utilizar el Google es bueno, pero en la vida cotidiana no va a tener tiempo de estar todo traduciendo. Es mejor que aprenda a leer de corrido y con fluidez. Y vamos a hacer un ejercicio de lectura comprensiva con frecuencia y si encuentro mi curso de lectura comprensiva de inglés, les hago hacer el curso opcional. Pero creo que sepan que nadie que no sepa inglés pasará el semestre conmigo porque voy a tomar puro examen en inglés. Les voy a dar hasta 2 oportunidades con las preguntas en inglés, ¿no? Pero les voy a tomar exámenes en inglés. Quiero que sepan eso. Tienen que saber, si no, son analfabetos académicos. Y les va a pasar lo que a mí, que me fui a hacer un PhD sin saber inglés y tuve que declararme sordomudo. Bueno, entonces esta es una parte crítica. La otra parte crítica es la estadística. A los médicos no les gustan las estadísticas. Nosotros aquí solo vamos a ver cómo se interpreta y cómo se aplica al interpretar un resultado de un estudio, cómo se aplica en los pacientes estos resultados. Esto nos permite evaluar el tamaño de efecto, la precisión y la significación estadística. Pero son muchos indicadores los que se usan para eso, ¿no? Hacer un esfuerzo y todo esto que se supone que ya aprendieron en investigación y en epidemiología, se supone, entonces, vamos a ver. Entonces, les voy a tomar un examen de preevaluación para ver cuántos saben de estadística. Pero después de Navidad, no quiero que vayan deprimidos a la Navidad. Ya el no poderse ver con los panas, no emborracharse y descerebrarse ya para muchos ya es un gran sacrificio, ¿no? Bueno, una vez que yo comprendo lo que leo, el siguiente paso es lectura sistemática, que no es sino chequear si los artículos tienen todos los contenidos que deberían tener de acuerdo al diseño de estudio. En esto les puede servir una matriz que se llama Consort, que también sirve para la tercera parte, que es el análisis crítico. O se puede hacer también con Consort. No vamos a ver eso nosotros, mucho lectura sistemática, porque eso debería haber aprendido en investigación. Lo que sí vamos a ver es cómo se hace el análisis crítico para tomar decisiones clínicas, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Solo para aclarar nada más, vamos a ver también diagnóstico en este semestre, por una razón. Según la guía de la práctica médica de la OMS, el primer paso es definición del problema del paciente. Y eso se resume en una pregunta: ¿existen evidencias suficientes para tratar un paciente? Y eso es diagnóstico. Pues vamos a ver, vamos a trabajar mucho en eso. O sea,
más ustedes van a aprender más, porque aprender a prescribir es fácil. Ahora hay un mundo de herramientas para entrar, ver las dosis, la posología, pero lo más importante es aprender la lógica clínica, si se puede o no dar un medicamento, es decir, no el qué prescribir, sino el cómo y por qué prescribir. Y eso es lo que conmigo vamos a tratar de que aprendan. No es muy fácil. Yo utilizo el instructivo para profesores de la guía de práctica clínica y un instructivo que recién hace 3 años se enteraron los profesores de fármaco y algunos creo que no han leído y por eso siguen enseñando farmacoclínica como hace 20 años. Perdón, sí, hace 20 años, del 2001 se viene enseñando farmacología clínica. Y eso no es posible, ahí hay muchas cosas y muchos avances, ¿no? Bueno, entonces, esto es, y para esto vamos a usar estas matrices CASPE, ¿no? De todas maneras, vamos a hacer cómo se hace el análisis, vamos a hacer cosas que no solo están en CASPE, sino algo más como por ejemplo esto. ¿Cuáles son los elementos que hay que considerar para evaluar un artículo científico original, particularmente un ensayo clínico controlado aleatorizado? Primero, ¿qué también está formulada la hipótesis objetivo de estudio? Y aquí hay algo que siempre hay que reconocer. Si el estudio aporta algo nuevo, eso se llama actualidad científica. Es un artículo con actualidad científica, porque no siempre el hecho de que haya sido publicado en los últimos 5 años significa que es un artículo con actualidad científica. Pueden ser conocimientos viejos, repetidos, que no valen la pena. Lo mismo, puede haber conocimientos muy viejos, pero que siguen siendo actuales científicamente hablando. Eso vamos a explicar después. Segundo, si el objetivo del estudio está bien definido, después pasamos a hacer la evaluación de la validez científica y comenzamos por la validez interna, que como vieron en el video, si se acuerdan, no es sino evaluar los procedimientos que se utilizan en el estudio para reducir los sesgos o errores sistemáticos que pueden ser de selección, medición o variables perturbadoras. En todo caso, en un ensayo clínico, los elementos que hay que evaluar es si se hizo o no asignación aleatoria, si el seguimiento de pacientes fue adecuado, si no se perdieron muchos pacientes, si los pacientes no se cruzaron intervención, cómo se corrigieron los problemas de falta de seguimiento o pérdida de pacientes a lo largo del tiempo, ¿sí? Y finalmente, esta es la estrategia de análisis a tratar. ¿Cómo se hizo para asegurar la ceguera o enmascaramiento o ensegamiento? Es lo mismo. Y si se logró que los dos grupos sean iguales al inicio del estudio. Se llama la comparabilidad inicial de los grupos, que sirve para demostrar que la asignación aleatoria logró que al inicio del estudio los dos grupos se parezcan totalmente. Después tenemos el análisis crítico de ECA. ¿Sí? La segunda parte es evaluar la validez externa, es evaluar la magnitud del efecto, la precisión o significación estadística. La precisión se evalúa mediante intervalos de confianza. Y la significación clínica, ustedes creo que recibieron un mes de chi cuadrado. Entonces es aprender a usar el chi cuadrado para tomar decisiones. O la TED-Student o el ANOVA, cualquiera de las pruebas de significación estadística que hayan visto. Y finalmente, cómo a partir de estos resultados estadísticos, cómo puedo aplicar esas evidencias en mis pacientes, que se llama la significación clínica. Y la última fase de evaluación de crítica de un estudio es la aplicabilidad de los resultados antes analizados. Primero, ¿cuál es la relevancia? Se llama también relevancia de los resultados. Y lo primero que tengo que plantearnos es si la diferencia entre los pacientes estudiados en tal estudio en cualquiera
se pueden o no aplicar a mi población, a los que yo quiero tratar. Si estos resultados modifican o no el pronóstico, por ejemplo, ahora ya se sabe que el Remdesivir no cambia el pronóstico de muerte, sigue siendo igual, mueren el mismo número con Remdesivir que sin Remdesivir. La relación entre beneficios y seguridad, sí, y costo, esto es importantísimo porque si les enseñaron a tomar decisiones el semestre pasado para seleccionar los mejores medicamentos a aplicar en mis pacientes o la selección del medicamento P, yo lo que hago es evaluar el beneficio o eficacia, la seguridad o efectos adversos y el costo. Y finalmente la opinión del paciente o conveniencia para el paciente. La conveniencia está dada por los efectos adversos y también por las contraindicaciones. Déjenme modificar esto porque después no modifico. Primero es la conveniencia. Eso, yo discuto con el paciente esto, pero en realidad la conveniencia es las contraindicaciones e interacciones de los medicamentos. Yo puede ser el mejor medicamento del mundo, pero yo no puedo administrarle a un paciente si es contraindicado en él. Ejemplo, en embarazadas, ¿no? Entonces, eso es importante. Ya. Entonces, esos son los 4 elementos que vamos a aprender a usar, no solo para las becas, sino para todos los estudios. Todos evalúan lo mismo. Una sección, formulación de hipótesis objetivos. 2, la validez interna o sesgos. 3, la validez externa y precisión. Y 4, la aplicabilidad de los resultados. Y estos son los criterios que usamos para la aplicabilidad. Y eso vamos a aplicar todo el semestre. Porque cada uno de ustedes les toca un caso que tienen que presentar el análisis crítico de un ECA y una revisión sistemática y de una guía de práctica clínica. Porque hay que repetir bastantes veces para que aprendan. Una no es ninguna. Me han dejado aquí tostado y no puedo, mi compulsión por comer me va a matar. Bueno, veamos. Vamos a evaluar cómo se formula bien un objetivo y a evaluar si está o no bien formulado. Entonces, le vamos a pedir a uno de los estudiantes, voy a escoger el número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Señor Marcos iPhone. Ya, por favor, no, esto explico yo. El próximo es el que le voy a pedir que lea. Bueno, ¿cómo se evalúa la actualidad científica de un artículo? No es lo mismo actualidad temporal que actualidad científica. Actualidad temporal es algo que se ha publicado en los 3 o 5 años últimos. Pero actualidad científica es si esta es una verdad vigente. No importa que se haya publicado un artículo hace 20 años, pero no se ha investigado nada nuevo que contradiga este hallazgo o esta evidencia, y por eso se habla de las verdades vigentes o actualidad científica. Doy un ejemplo. La aspirina se demostró que era un muy buen agregante hace muchísimos años. Ya no se necesita volver a hacer estudios sobre la aspirina como antiagregante, ¿no? Puede hacerse algunas comparaciones con otros antiagregantes o anticoagulantes, pero ya no es necesario hacer, porque este es ya un conocimiento pleno que sigue teniendo vigencia científica. Si la aspirina como antiagregante, aunque es descubierto hace muchos años, es una verdad científica vigente. Es de actualidad científica. Pero desde el punto de vista temporal es una evidencia vieja, no es nueva. Entonces hay que distinguir eso. Entonces, y aquí es simplemente preguntarse, ¿el artículo aporta algo nuevo a la literatura científica universal? ¿Ayuda a resolver un problema práctico?
nuevo o se limita a repetir estudios ya realizados. Una forma de conseguir bibliografía que tenga las dos características, actualidad y científica y actualidad temporal, es buscar en buenas revistas y buenas bases de datos de artículos originales. Porque en Medline, Cochrane, no le van a publicar nada que no sea una verdad nueva, no va a poder repetir estudios ya realizados, no le van a publicar nunca. Entonces, hay artículos que reúnen las dos, tienen actualidad temporal y actualidad científica. Todo lo nuevo que se publica en Medline, Cochrane, en las revistas de primera línea son actuales. Por ejemplo, todo lo que se ha investigado sobre COVID-19 es actualidad temporal y actualidad científica. Las dos cosas a la vez. Bueno, ya, entonces eso primerito hay que ver. No hay que dejarse impresionar por el año en que han publicado una verdad científica. Por eso es que cuando lean guías de práctica clínica van a encontrar muchos estudios, ¿sí?, viejos, y sin embargo los guías las citan porque no hay nada nuevo. Esa sigue siendo una verdad vigente. Ahora bien, señorito, ¿a quién le pedí que lea? Lea a mí, doctor. Pregunta CASPE 1. Ok, CASPE pregunta 1. ¿Se orienta el ensayo una pregunta claramente definida? Sí, no sé, no. Objetivo. Un solo tipo de resultado y el objetivo del estudio está bien definido. ¿Lo demás también, doctor? Sí. P, población de estudio. ¿Qué problema y qué casos son tratados? Y, fármaco evaluado. Dosis, vía y tiempo de administración. Y C, comparación opcional, fármaco estándar, nada o placebo. O, resultados. ¿Cómo se valora la eficacia? Ok. Para evaluar si un objetivo de un estudio ECA está bien formulado, debe evaluarse si tiene los siguientes elementos. ¿Cuál es el problema que se investiga? ¿Cuáles son las características de las personas o pacientes investigadas? Edad, sexo, gravedad. ¿Qué fármaco se evalúa? Pero debe constar también las dosis, la vía y el tiempo de administración. Fundamentalmente, no necesariamente en el objetivo, pero sí debería estar en el resumen, la dosis, vía y tiempo de administración. Y no es necesario, aunque cuando se compara con un medicamento estándar, sí es bueno poner con qué compara. Porque si es con nada y placebo, no tiene que poner en comparación nada. Puede excluirse este detalle. Y finalmente, los resultados. No basta decir evaluar la eficacia de la ivermectina para COVID-19 en adultos mayores. No basta decir eso. Tiene que decir cómo va a evaluar, cuáles son los indicadores. Sí, que disminución del tiempo de viremia, por ejemplo, ¿puede ser? Sí, puede ser. Entonces, tiene que definir con detalle qué evalúa. Bien, usted mismo, señor, lea este objetivo, este primer ejemplo, y analicemos si tiene la P de paciente problema, la I de intervención, la C de comparación y la O de resultados. A ver, el objetivo del presente estudio es valorar la eficacia del fármaco A en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. Ok, ahora se analice. ¿Cuál es el problema que están evaluando? El problema es la hiperplasia prostática benigna, doctor. Ya, ¿habla algo de las características de los pacientes que están siendo estudiados? No. No, entonces es una P incompleta. Primer error. La I. ¿Cuál es la intervención? ¿Cuál es el medicamento que están evaluando? Ya, valorar la eficacia del fármaco A. Entonces, el fármaco A. ¿Describe la dosis, la vía de administración y el tiempo? No. Incompleta.
¿no es cierto? La C, ¿hablas con qué compara? Tampoco, doctor. No dice, aunque esto es opcional. Y la O, dice cómo evalúa la eficacia. No, simplemente dice valorarla nada más. Claro. ¿Cómo usted, si fuera médico, evalúa la eficacia de un medicamento para la hipertrofia prostática? ¿Cómo evaluaría usted eso? El outcome o resultados, ¿cómo evalúa? ¿Con qué indicador evaluaría? ¿Cómo evaluaría? ¿Cómo evaluarías que una persona está mejorando de la hiperplasia prostática benigna? ¿Cómo? ¿A través del tacto rectal, doctor? Puede ser, pero ¿qué va a evaluar? El tamaño, pues, de... Tamaño, ya puede evaluar con una ecografía también, ¿no es cierto? Las dos son Sí. alternativas. Pero ¿en qué se traducen? ¿Cuál es el síntoma que aparece con los hipertrofia prostática benigna? ¿Qué cosa le pasa a los disuria. Eso, los síntomas. ¿Qué cosa? No escuché. Disuria, mencionó el compañero. Síntomas urinarios más que nada, doctor. Ya, o sea, dificultad para el orinar, ¿no? Entonces, ¿ya sabe algo sobre cómo se evalúa la dificultad para orinar? La calidad del chorro. Más que la calidad, la cantidad. Hay un indicador que se llama flujo urinario máximo. ¿Cuánto orina por segundo? Y ese es un indicador para eso. Y eso no dice aquí, ¿no? Veamos, ahora veamos otra persona que evalúa este objetivo. ¿Dónde nos quedamos, Marcos? 1, 2, 3, 4, 5. Richard Tenesaca, por favor, lea y evalúa igual como hicimos con su compañero este objetivo. A ver, ejemplo, evaluación, hipótesis y objetivos. B. Los objetivos de nuestro estudio fueron evaluar la eficacia del fármaco A en el tratamiento de la hiperplasia benigna prostática, su acción sobre la calidad de vida, su posible influencia en la vida sexual del paciente, así como su coste-beneficio. Ahora comencemos de nuevo. ¿Cuál es el problema que está evaluando? La hiperplasia benigna prostática. Describe las características de los pacientes. ¿Describe o no describe? No. No, incompleto a la P. ¿Y cuál es el tratamiento que está evaluando? El fármaco A. La eficacia del fármaco A. Fármaco A. Pero no dice ni la dosis, ni la vía de administración, ni el tiempo. Incompleto también. No interesa mucho la C si es que compara con nada o placebo. No interesa que pongan. Seguramente este estudio, cuando no ponen la C, es porque están evaluando con nada o placebo. Ahora, por favor, la O. ¿Cuál es la O aquí? ¿Cuáles son los resultados que están evaluando? La acción sobre la calidad de vida, la influencia en la vida sexual y quizá el coste y beneficio. Ya, ¿y qué le parece estos resultados a usted? ¿Le permitirán saber si está o no mejorando el paciente? Nada, Sí, estos son de la calidad son indicadores indirectos de eficacia. No son indicadores directos, se llaman indicadores secundarios. No son esenciales o endpoints. Aquí la mejor forma de evaluar es lo que hablamos, tamaño de la próstata, sea por tacto o por eco, o también puede ser el flujo urinario, ¿no? Máximo, que es la alternativa. Ok, ahora veamos otra persona. Es para mantenerles despiertos si no se duermen y ni ignoran que me paran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gaby, ¿usted ya participó o no?
en las Sí, preguntas. doc. Entonces, ¿quién sigue? Andrea, Carlos Fernández, ya se me movió Señor Carlos Fernández, por favor, Sí, doc. vamos a evaluar este objetivo, el nuevo, ¿no? El ejemplo 3. Un ratito. Ya. Ya, dice, el objetivo de este estudio fue valorar el efecto de la administración durante 12 meses de 5 miligramos diarios del fármaco A vía oral sobre el flujo máximo urinario en pacientes de 50 a 75 años afectos de hiperplasia benigna prostática, sin patología asociada, que presentaban una sintomatología leve moderada definida como un valor IPSS de 5 a 15 puntos. Ok, ahora sí, dígame, ¿cuál es el problema evaluado? Igual, la hiperplasia benigna prostática. ¿Qué características tienen estos pacientes? Sin patología asociada, que presentaban una sintomatología leve moderada y la escala, la IPSS de... Otra característica le falta. eh, Edad. la edad, sí, 50 a 75 años, ¿cierto? Son 50 a 75, excluyeron los mayores de 75, ¿no? Bueno, ¿cuál es la I? El fármaco A. El fármaco A. ¿Y cuál es la dosis? La dosis es de 5 miligramos diarios por vía oral, ¿Y cuánto tiempo? de 12 meses. Entonces, este es un objetivo muy bien formulado y aquí está ya el resumen, ¿no? Pacientes afectos de hiperplasia prostática sin patología asociada que presentaban una sintomatología leve moderada definida con un valor de IPS de 5 a 15 puntos en pacientes de 50 a 75 años. Administración durante 12 meses de 5 miligramos diarios del fármaco A por vía oral. No pone la comparación porque seguramente es con placebo nada. Y el indicador que usan para evaluar el resultado es el flujo urinario máximo. Este es muy bien formulado el objetivo, ¿no? Está muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Por favor, tienen que, del artículo que les mandé a leer, el de lactancia, evaluar primerito si los objetivos están o no claramente definidos. Entonces, evalúen con este ejemplo y después les preguntaré yo en la próxima clase si es que cada una de las preguntas para el artículo que estamos analizando, que es de dolor en lactantes, ¿sí? ¿Verdad? Con 3 intervenciones. Bueno, ahora avancemos un poquito nada más, ya nos queda poco tiempo. Vamos a hablar de la evaluación de la validez científica. ¿De qué se trata hacer una